continuación se explicará un tercer ejercicio donde se aplica la ley de Graham o ley de difusión de los gases. Esta ley fue enunciada por el químico escocés Thomas Graham, quien realizó estudios sobre difusión de los gases entre 1828 y 1833. Esta ley dice: a condiciones de presión y temperaturas iguales, las velocidades de efusión y difusión de dos gases son inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de sus masas molares o a sus densidades. En estas tarjetas aparecen los enlaces de tutoriales sobre la ley de Graham e inclusive dos ejercicios en donde se aplica dicha ley. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Esta ley se resume en las siguientes fórmulas. La primera, en donde se relacionan las velocidades de los dos gases con la raíz cuadrada de sus masas molares. Los valores de un gas se encuentran entrecruzados porque es una relación inversa. Eso está indicando que si el primer gas tiene una mayor velocidad, su masa molar será menor, y el segundo gas, por tener una velocidad menor, su masa molar será mayor. Aquí también aparece la fórmula en donde se relacionan las velocidades de los dos gases y las raíces cuadradas de sus respectivas densidades. Analicemos enseguida el siguiente ejercicio. Calcular la relación entre la velocidad de difusión del dióxido de azufre con la velocidad de difusión del metano y del monóxido de carbono en metros sobre segundo y en metros sobre minuto. Utilizar las fórmulas de la relación entre velocidades con las masas molares y la relación entre las velocidades y las densidades. La densidad a temperatura y presión estándar del dióxido de azufre tiene este valor. Aquí aparece la densidad del metano y la del monóxido de carbono. Inicialmente colocamos los datos del problema. Nos están pidiendo la velocidad de difusión de los tres gases y aquí aparecen las densidades respectivas. La presión y la temperatura estándar de un gas es una presión de una atmósfera y una temperatura de 273 grados Kelvin. En este cuadro colocaremos las velocidades halladas en metros sobre segundo y en metros sobre minuto. En el ejercicio nos están pidiendo que averigüemos la relación entre las velocidades utilizando la fórmula de las masas molares y también esta fórmula en donde se relacionan las densidades. Primero averiguaremos las relaciones de las velocidades aplicando la fórmula en donde se relacionan las velocidades con las masas molares. Primero averiguaremos las masas molares de los tres gases. La masa molecular del dióxido de azufre es igual a un átomo de azufre tiene una masa atómica de 32 unidades de masa atómica y se le suma el valor de la masa atómica del oxígeno, que es de 16 unidades de masa atómica. Se multiplica por 2 porque en la fórmula aparecen dos átomos de oxígeno y al realizar esta operación obtenemos una masa molecular de 64 unidades de masa atómica para el dióxido de azufre. Esta masa expresada en gramos se llama masa molar. Hacemos también el procedimiento para hallar la masa molecular del metano. El carbono tiene 12 unidades de masa atómica, hay un solo átomo y se le suman una unidad de masa atómica de un hidrógeno multiplicada por 4 porque aquí aparecen 4 átomos de hidrógeno. Al hacer la operación da una masa molecular de 16 UMAS, que convertidas a gramos da una masa molar para el metano de 16 gramos. Calculamos la masa molecular del monóxido de carbono. Un átomo de carbono tiene 12 unidades de masa atómica, es un solo átomo, más un solo átomo de oxígeno que tiene 16 unidades de masa atómica, para una masa molecular total de 28 unidades de masa atómica, equivalente en gramos a una masa molar de 28 gramos.
En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial donde se analizan la masa molecular, los moles y los gramos de las sustancias químicas. Al tener las tres masas molares de estos gases, podemos aplicar la fórmula. Primero, hallamos la relación entre las velocidades del metano y del dióxido de azufre. Reemplazamos estos valores de las masas molares. Al hacer esta operación nos da raíz de 4 y la raíz de 4 da un valor de 2. Indica que la relación entre la velocidad de difusión del metano y del dióxido de azufre es de 2. Quiere decir que la velocidad del metano es de 2 unidades, mientras la velocidad del dióxido de azufre es de 1. Si la tomamos en metros sobre segundo, significa que la velocidad de difusión del metano es de 2 metros por cada segundo, mientras que la velocidad de difusión del dióxido de azufre es de 1 metro por cada segundo. Procedemos enseguida a averiguar la relación entre la velocidad del monóxido de carbono y la velocidad de difusión del dióxido de azufre. Se realiza el reemplazo de las masas molares de estas dos sustancias y de esta división nos da una raíz cuadrada de 2.29 y la raíz cuadrada de este valor es igual a 1.5. En conclusión, la relación entre la velocidad de difusión del monóxido de carbono y la velocidad de difusión del dióxido de azufre es de 1.5. interpretada en metros sobre segundo, o sea que cuando la velocidad de difusión del monóxido de carbono es de 1.5 metros sobre segundo, la del dióxido de carbono es de 1 metro sobre segundo. Procedemos ahora a averiguar la relación entre las velocidades aplicando la fórmula en donde se relacionan las densidades. Se realiza el cálculo de la relación entre las velocidades del metano y del dióxido. Se reemplazan las densidades. Esta división da una raíz de 4 y la raíz de 4 es de 2. También procedemos a averiguar, aplicando la fórmula de las densidades, la relación de ellas entre el monóxido de carbono y el dióxido de azufre. Se reemplazan los valores de sus densidades, se obtiene una raíz cuadrada de 2.34 y la raíz de este valor es de 1.5. Se aprecia que dan los mismos valores de las velocidades halladas con la fórmula de las masas molares. Pasamos ahora a averiguar esas velocidades, pero en metros sobre minuto. Si la velocidad de difusión del dióxido de azufre es de 1 metro sobre segundo, lo multiplicamos por un factor de conversión constituido por la división entre las unidades de segundos y minutos. Los segundos se ubican en el numerador para que se puedan eliminar con los segundos de este denominador. Y sabemos que 1 minuto es equivalente a 60 segundos. Al realizar esta operación obtenemos un resultado de 60 metros sobre minuto. Este mismo procedimiento se hace con la velocidad de difusión del metano. Se realiza la operación y se obtiene una velocidad de difusión del gas metano en metros sobre minuto de 120. Finalmente, convertimos la velocidad de difusión del monóxido de carbono a metros sobre minuto. Se realiza la operación y se obtiene como resultado 90 metros sobre minuto. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre conversión de unidades de tiempo. Los estamos invitando a que lo visiten e inclusive se suscriban a este canal. Aquí podemos apreciar la relación de las velocidades de difusión que nos pidieron. Se puede apreciar que la velocidad del gas metano es mayor. En segundo lugar está la del monóxido y finalmente la del dióxido de azufre. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.